Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas y por supuesto a todos ustedes, bola de confundidos, los que están en medio. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, claro, El Círculo de Lectura, con su amigo Barbitas. Y estamos aquí para continuar con esta bellísima pieza de la literatura mexicana, mexica, azteca, tradicional, aborigen de Abyalá. Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Y la verdad, mira nomás estas uñas, ñero. No están tan feas, nomás se ven medio culeras en la cámara. Pero la verdad, sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan, continuemos con la lectura de Tlacaelel, porque la neta nos quedamos... papá, ya de Celaya, cimentando un imperio. Capítulo 12. El ejército de Maxtla constituía la base sobre la cual se sustentaba el poderío tecpaneca. Al ser derrotado, el predominio de Azcapotzalco llegó a su fin. Acompañado de las escasas fuerzas que aún le continuaban siendo leales en la desgracia, el antaño poderoso monarca tecpaneca se refugió en la ciudad de Coyoacán e intentó entablar pláticas de paz con sus vencedores, pero estos no estaban dispuestos a perder en negociaciones lo ganado en el campo de batalla. Después de ocupar Azcapotzalco, la misma noche del encuentro, tenochas y texcocanos dirigieron sus combinados ejércitos a Coyoacán, posesionándose de la ciudad mediante un rápido y bien coordinado asalto. Sabedor de la muerte que le aguardaba, Maxtla trató inútilmente de evadir su destino escondiéndose en un abandonado baño de temazcal, pero fue descubierto y perdió la vida al pretender oponerse a sus captores. La súbita desaparición de la hegemonía tecpaneca, que era el lazo por el que se mantenía integrada dentro de una misma organización política a una gran parte de los pueblos de la náhuac, motivó de inmediato múltiples reacciones entre las poblaciones sojuzgadas. Primero una oleada de júbilo sacudió a todos los pueblos vasallos al enterarse de lo ocurrido, pero enseguida se produjeron en diversos lugares expresiones de un mismo y generalizado deseo: construir una gran variedad de pequeños reinos dotados de plena autonomía. La tarea de fijar los límites que habrían de abarcar cada una de estas entidades comenzó a causar grandes discrepancias entre las distintas poblaciones, muchas de las cuales se aprestaban ya a dirimir sus divergencias mediante el uso de la fuerza. Al parecer, estaba por iniciarse un nuevo periodo de generalizadas contiendas dentro del mundo náhuatl, con la consiguiente anarquía devastadora que esas luchas habían traído consigo en el pasado. La llegada de embajadores a la capital azteca, a todos los pueblos que habían sido tributarios de los tecpanecas, produjo un nuevo giro en los acontecimientos. Los embajadores eran portadores de un doble mensaje. Itzcoatl, rey de los tenochas, hacía saber a los habitantes que estas poblaciones, que como consecuencia de la victoria obtenida sobre el reino de Azcapotzalco, Tenochtitlan se consideraba la natural heredera de todos los dominios que antaño poseyeran los tecpanecas. Por su parte, el portador del emblema sagrado respaldaba con la autoridad moral de su alta investidura las pretensiones del monarca azteca. ¡Tararán! Pues sí, ¿no? Bueno, no sé qué pensar, güey. Los mensajes de Tlacaelel y de Itzcoatl suscitaron reacciones diferentes entre los pueblos a los que iban dirigidos. Algunos de ellos consideraron que lo más conveniente era aceptar desde un principio la existencia de un nuevo centro hegemónico de poder y optaron por acatar la autoridad tenocha. Otros, por el contrario, se negaron rotundamente a reconocer la sustitución de autoridad que intentaban llevar a cabo los aztecas y se prepararon para la lucha. Pero ambos extremos constituían en realidad una minoría, ya que la mayor parte de las poblaciones optaron por no dar respuesta a los mensajes recibidos, manteniéndose atenta al desarrollo de los futuros sucesos, con el evidente propósito de normar su conducta conforme a estos. Actuando con celeridad de relámpago, las tropas aztecas bajo el mando de Moctezuma atacaron una tras otra a las poblaciones rebeldes, derrotando en todos los casos los desorganizados intentos de resistencia en su contra. Atemorizados por el empuje aparentemente irresistible del ejército tenocha, todos los exvasallos de Azcapotzalco, que hasta esos momentos habían mantenido una actitud vacilante ante las pretensiones aztecas, optaron por acatar de inmediato la supremacía de Tenochtitlan. Una vez logrado el reconocimiento de la autoridad del reino azteca en los antiguos dominios tecpanecas, Tlacaelel juzgó llegado el momento de iniciar algunas de las importantes reformas que tenía proyectadas. La guerra contra Azcapotzalco
así como los combates librados posteriormente con distintos pueblos, habían constituido una valiosa experiencia militar para los tenochas partícipes en dichos encuentros. Con base en ello, y en el hecho de que los nuevos tributos pagados por los pueblos recién conquistados eran ya de regular cuantía, Tlacaelel juzgó factible lograr en poco tiempo que una buena parte de la población masculina del pueblo azteca, abandonando sus anteriores trabajos, se consagrase exclusivamente a prepararse para el combate, con el objeto de constituir un ejército profesional y permanente que sustituyese el sistema de organización militar seguido hasta entonces por los tenochas, según el cual todos los hombres que estaban en posibilidad de empuñar las armas debían hacerlo al sobrevenir un conflicto, pero durante las épocas de paz podían dedicarse al desempeño de actividades que nada tenían que ver con la guerra. Así pues, aquellos jóvenes aztecas que se hallaban convencidos de poseer una decidida vocación guerrera, ingresaron al ejército que bajo la dirección de Moctezuma comenzaba rápidamente a integrarse. Deseoso de comenzar a definir la índole de sus atribuciones dentro del gobierno, Tlacaelel restituyó la existencia de un antiguo cargo creado desde la época de los primeros tolteca, el del Cihuacóatl, consejero principal del monarca. También dejó establecido que la autoridad del soberano azteca no tendría nunca un carácter absoluto, sino que debería de tomar en cuenta la opinión de los miembros de un consejo consultivo, integrado por 4 personas. Este organismo, del cual Tlacaelel sería el miembro más prominente, estaba facultado para privar al monarca de toda autoridad cuando éste adoptase una conducta contraria a los intereses del reino. Chale, deberíamos de tener una cosa así en nuestro sistema político actual. Para cualquiera, güey. O sea, ustedes acuérdense que el único ser humano que no podemos confiar es en el político, porque es el abogado que no tiene clientes, güey, y decidió hacer a la patria su cliente. Entonces, ¿por qué aceptaríamos que un mediocre que no triunfó en su trabajo? ¿No? Pero bueno, esa es otra discusión, güey. Recelosos los ochimilcas de la fuerza creciente de que iba adquiriendo Tenochtitlan, decidieron construir una alianza en su contra. Los señoríos de Chalco, Cuitláhuac y Mixquic, situados ya fuera de los contornos del valle, se sumaron a la empresa de intentar poner un dique al avance azteca. La guerra contra los ochimilcas y sus aliados fue una contienda larga y difícil. Sin embargo, la superior dirección militar de Moctezuma y la cada vez mayor capacidad combativa de las tropas aztecas, resultado de su incesante adiestramiento, fueron poco a poco minando la moral de sus adversarios. Tras de ser derrotados en varios importantes y sangrientos encuentros, los coaligados perdieron toda esperanza de lograr la destrucción de Tenochtitlan, y desbaratando el mando unificado que habían creado para la dirección de sus tropas, optaron por una guerra estrictamente defensiva en la que cada uno de los antiguos aliados actuaba por su propia cuenta, mientras intentaban entablar negociaciones que les permitieran abandonar cuanto antes la funesta aventura en que se habían embarcado. La falta de coordinación en las acciones enemigas facilitó de inmediato la labor del ejército tenocha, rechazando sistemáticamente cualquier posibilidad de un arreglo negociado. Los aztecas sitiaron y tomaron por asalto las capitales de los 4 señoríos que habían pretendido contener su expansión. La conquista de Xochimilco constituyó un triunfo que trajo consigo consecuencias particularmente favorables, tanto por la fertilidad de su suelo como por la laboriosidad de sus habitantes. Dicha región era considerada desde tiempo atrás como la productora de verduras más importante de todo el valle. Su incorporación a los dominios de Tenochtitlan dotaba a esta de una gran autosuficiencia en materia de alimentos. Con miras a facilitar el transporte de mercancías entre ambas regiones, los aztecas dispusieron la construcción de una amplia calzada que comunicaba Xochimilco con la capital azteca. En cuanto Tlacaelel juzgó suficiente consolidado el dominio de Tenochtitlan sobre los territorios recién adquiridos, volvió de nueva cuenta a concentrar su atención en las reformas que se había propuesto llevar a cabo. En esta ocasión, el portador del emblema sagrado consideró llegado el momento de poner las bases sobre las cuales habría de cimentarse la organización política del futuro imperio. Según se desprendía de la lectura de los códices y de los informes transmitidos por la tradición, los sistemas de organización política adoptados hasta entonces podrían reducirse a 3. El primero y más elemental era el del señorío pequeño reino, y consistía en una entidad integrada por la población poco numerosa y de características homogéneas. En lo referente a idioma, religión y costumbres, asentada en un territorio de no muy extensas dimensiones.
El sistema de pequeños reinos era el régimen de gobierno más antiguo del que se tenía memoria. Las comunidades tendían de modo natural a retornar a esta forma de organización en cuanto desaparecía el lazo unificador creado por un fuerte poder central que controlase extensas regiones. Si bien, en los momentos en que Tlacaelel intentaba iniciar sus reformas, este régimen político era el predominante, perduraba en la memoria de los pueblos de Anáhuac y de todas las regiones circunvecinas el recuerdo de los poderosos imperios toltecas. Y esa es una de las civilizaciones que siento que deberíamos de saber más, güey. ¿Qué tranza con los toltecas, miñeros? O sea, eran gente tan sabia, tan milenaria, güey, tan constructora de ciudades, tan desaparecidos, ¿no? Tan místicos, güey. Y un día de huevos dijeron, ya nos vamos, ahí dejamos todo el puterío, ya nos vamos. ¿A dónde se fueron? ¿Y qué estamos haciendo mal nosotros que no estamos llegando a donde llegaron ellos? En fin. La organización imperial representaba la antítesis misma del régimen anterior. Su característica fundamental la constituía la existencia de una fuerte autoridad central, cuya hegemonía abarcaba enormes territorios habitados por pueblos de muy diversas peculiaridades que conjuntaban sus esfuerzos y energías en una forma coordinada para la realización de metas comunes. La arraigada certidumbre, prevaleciente en todos los moradores de las diferentes poblaciones, de que había sido durante los imperios toltecas, cuando los seres humanos habían alcanzado su más plena realización, tanto en lo individual como en lo colectivo, originaba una permanente añoranza de esas épocas, felices y un común anhelo, hasta entonces frustrado, de retornar a un sistema de gobierno semejante al que había contribuido a la consecución de tan elevados logros, en su calidad de portador del emblema sagrado de Quetzalcóatl, y por lo tanto, de heredero directo de la autoridad de los emperadores toltecas. Tlacaelel era el lógico representante de todas las tendencias que propugnaban por el restablecimiento de la autoridad imperial. Sin embargo, el azteca entre los aztecas no deseaba que el nuevo imperio que proyectaba fuese tan solo una simple copia de los anteriores, sino que intentaba aprovechar las experiencias del pasado para construir un imperio de cimientos aún más sólidos y duraderos. ¡Ay, Tlacaelel! Si tan solo no fueras un personaje inventado. Al analizar las diferentes formas de gobierno existentes en la antigüedad, Tlacaelel prestó peculiar atención al sistema de confederación de reinos, desarrollado por los pueblos de la lejana área maya. En dicho sistema, los reinos, aun cuando conservaban plena independencia para efectos internos, se mantenían voluntariamente vinculados entre sí, colaborando estrechamente en la resolución de una gran variedad de problemas, que iban desde el intercambio de conocimientos en asuntos relacionados con la observación celeste, hasta la edificación de templos y centros ceremoniales comunes. La evidente efectividad del sistema de confederación de reinos, puesta de manifiesto por la larga supervivencia de esta forma de gobierno y por las altas realizaciones alcanzadas por los pueblos mayas, motivó que Tlacaelel optase por intentar la creación de una nueva fórmula de organización política que conjugase las ventajas de este sistema con las derivadas de la existencia de un poderoso imperio. Esto es, decidió que antes de que Tenochtitlan se convirtiese en el centro de la autoridad imperial, debía primeramente aliarse con otros reinos para construir una confederación. Una vez adoptada esta determinación, quedaba por resolver el problema de cuáles podrían ser los aliados más convenientes para los tenochas. Los beneficios obtenidos como resultado de la reciente alianza guerrera con Texcoco eran obvios, como lo eran también las ventajas que podrían alcanzarse a través de una colaboración entre ambos reinos, que no se limitase a los asuntos puramente militares, sino que incluyese las más diversas cuestiones. Así pues, la inclusión de Texcoco en la proyectada alianza resultaba un hecho natural y lógico. ¿Y quién les iba a decir a estos vergas de la historia, güey, que miles de años después íbamos a tener a su príncipe poeta en nuestros billetes, güey? Porque era una verga. Es más, hay autores, y yo estoy con ellos, intelectuales de verdad, no mamadas de esas de las que te dicen en la tele que son inteligentes porque se la pasan leyendo los libros de sus amigos. No, güey, o sea, gente inteligente mexicana de verdad, güey, que sugiere o afirma, güey, que si hubiéramos puesto a discutir a Nezahualcóyotl y a Platón, güey, o a Sócrates, güey, el mundo hubiera generado una nueva serie de filosofía o una nueva línea de pensamiento muy interesante, güey, porque uno estaba sobre como
El griego era como muy terrenal y así, güey. Y Nessa era como muy... Verga, güey. No he leído mucho sobre su filosofía, pero tengo un poema tatuado de él, güey. Y lo que entiendo de él es eso. O sea, que él era como muy del ser y estar aquí. Y comprendía como que el carácter humano de la trascendencia, güey. Entonces, no sé, la neta yo sí siento que fue uno de nuestros filósofos más importantes y que deberíamos de recuperar esta parte en la que al filósofo o al pensador se le abraza y se le cuida y no se le tacha de loco o de conspiranoico porque, hey, pensar es muy importante. Pero quién sabe. A través de largas pláticas sostenidas entre los principales consejeros de Itzcoatl, Nezahualcóyotl y Totocuihuantzin, rey de Tlacopan, fue quedando establecida la forma en que habría de funcionar la alianza que estaba por pactarse. Concluidas las conversaciones, tuvieron lugar en diferentes poblaciones animados festejos populares para celebrar tan importante acontecimiento. Y finalmente, la triple alianza quedó plenamente formalizada. Quedó plenamente formalizada por medio de una impresionante ceremonia religiosa, efectuada en la capital azteca, en la que participaron los 3 monarcas ante la presencia del pueblo y de las más importantes personalidades de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. El azteca entre los aztecas podría estar satisfecho de los sólidos cimientos que había construido como asiento del futuro imperio. La triple alianza garantizaba a los tenochas la amistad de 2 importantes pueblos cercanos a su capital, los cuales, por el hecho de ser aliados y no vasallos, habrían de proporcionarles una valiosa colaboración. Apenas concluidos los festejos celebrados con motivo de la concentración de la Triple Alianza, Tlacaelel se propuso iniciar la tarea que calificaba como la más alta misión que intentaría realizar en su vida, superior incluso a la construcción de un imperio. O sea, la creación de un vigoroso movimiento de renovación espiritual que permitiese nuevamente a los seres humanos participar activamente en la labor de colaborar a un mejor desarrollo del universo. Ay, quiero ser como Tlacaelel, güey. Para dar cumplimiento a tan difícil tarea, el portador del emblema sagrado decidió solicitar la ayuda de los dirigentes de las diferentes organizaciones religioso-culturales existentes en el mundo náhuatl y en las regiones próximas al mismo. Convocados por medio de eficaces mensajeros tenochas y procedentes de las más diversas regiones, importantes dirigentes de una gran variedad de organizaciones religioso-culturales comenzaron a concentrarse en Tenochtitlan. La mayor parte de los recién llegados pertenecían a instituciones surgidas en donde antaño florecieran los imperios toltecas. Sin embargo, había también representantes de organizaciones existentes a las fértiles tierras de Hule, próximas al mar, así como destacados dignatarios que habitaban en lejanas montañas y regiones. En esta forma, congregados por el heredero de Quetzalcóatl, una auténtica asamblea de hombres ilustres por su saber y experiencia, inició sus deliberaciones en la capital azteca. Una vez transcurridas las sesiones preliminares, durante las cuales se puso de manifiesto el generalizado sentir de todos los participantes en cuanto a la necesidad de intentar romper el paralizante estancamiento espiritual en que la humanidad se debatía, el portador del emblema sagrado expuso, con el vigor y la energía que le eran característicos, las bases y lineamientos fundamentales de su ambicioso proyecto, la unificación del género humano con el objeto de lograr un desarrollo más acelerado y armonioso del Sol, mediante la práctica de gran escala de los sacrificios humanos. Ya la cagaste. Ay, los planteamientos de Tlacaelel entrañaban la más drástica ruptura con las antiguas formas del pensamiento náhuatl. Su osado proyecto, presentado ante una asamblea integrada por individuos consagrados a la preservación del saber tradicional, produjo en los que escuchaban una gran sorpresa y la más completa confusión. Honestamente siento que la forma europea de demeritar todo nuestro saber es con ese güey, con el sacrificio humano. Cuando, si ya leyeron La República, si les da hueva leerla, escúchenla, ya la leí. Por ahí debe de estar el link en mi canal, y si no, métanse, no sean huevones. Se van a dar cuenta cómo además Platón en sus diálogos, güey, también habla mucho sobre el sacrificio, inclusive hace referencia a Ajax, otro de los seres milenarios, como es como un Hércules, güey, menos popular porque Disney no le hizo película.
que ese cabrón se comía a sus enemigos, güey. Por eso era tan fuerte, porque en realidad lo que él, o lo que le daba su fuerza sobrenatural o sobrehumana, semidiósica, era que consumía la fuerza vital de sus enemigos, cosa que también hacíamos nosotros con el pozole. Entonces, porque allá está bien y aquí está mal, pónganse las pilas. Ya no voy a andar diciendo mierda porque me pierdo. A solicitud de una gran mayoría de los integrantes de la asamblea, Nezahualcóyotl dio respuesta en la siguiente sesión a la proposición de Tlacaelel, haciendo gala de un elegante dominio de los más refinados giros del idioma de sus mayores y manifestando a lo largo de su exposición no solo un profundo conocimiento de las fases fundamentales sobre las que se estructuraba la cultura náhuatl, sino también un extraño amor hacia dicha cultura. El gobernante poeta manifestó un poder de todo contrario al sustentado por Tlacaelel. Nezahualcóyotl estaba de acuerdo en que debía integrarse un gigantesco esfuerzo tendiente a lograr que la humanidad superase el pesado letargo que la dominaba, pero difería en cuanto al medio propuesto para alcanzar este fin. A su juicio, el mejor camino para alcanzar la elevación espiritual que todos anhelaban consistía en el desarrollo de una corriente de pensamiento que subrayase la unidad de la divinidad, retornando con ello a la base misma de la más antigua tradición religiosa, oscurecida desde hace largo tiempo por la preferente atención de que los humanos solían prestar a manifestaciones importantes pero secundarias del ser divino, como lo eran los cuerpos celestes que poblaban el universo. Tras afirmar que solo el Ser Supremo era real e inmutable, y que el movimiento de renovación espiritual que se intentaba crear debería sustentarse en una mejor y mayor comprensión en su esencia, Nezahualcóyotl concluyó con su brillante exposición, con una totalidad de los integrantes de la asamblea y de los reyes de Tenochtitlan y Texcoco y Tlaxcopan. Una intensa emoción dominaba a los espectadores, mientras contemplaban el incesante ir y venir de la compacta pelota de hule dentro de los bien marcados límites del pequeño terreno en el que aquellos momentos simbolizaba el universo entero. No, hombre, me volví a saltar una hoja, güey. Nezahualcóyotl concluyó su brillante exposición con una poética enunciación de algunos de los atributos del Dios único, discúlpenme, dador de la vida, dueño de la cercanía y la proximidad, inventor de sí mismo, ser invisible e impalpable, señor de la región de los muertos y autor del libro de cuyas pinturas existimos todos, Tezcatlipocatl. La contraposición de Nezahualcóyotl vino a incrementar la difusión a chinga. No es cierto. Sería Mictlantecutli. La contraposición de Nezahualcóyotl vino a incrementar la confusión prevaleciente en la asamblea, aun cuando efectivamente el concepto de un Dios superior y único formaba parte de la inmemorial tradición religiosa. Los más destacados pensadores de todos los tiempos habían coincidido en señalar la inutilidad de los esfuerzos humanos encaminados a tratar de comprender su naturaleza, concluyendo que lo único que podía afirmarse acerca del mismo era la existencia de su realidad, pero que todo lo relativo a su íntima esencia y sus posibles motivaciones constituía un misterio impenetrable e irresoluble. Ay, güey, no me atrevería jamás a contradecir a Antonio Velasco Piña, pero creo que este párrafo está como muy cristiano, güey. O sea, nos hace falta mucho a nosotros como mexicanos, en nuestro entender teológico, poder entender el concepto de energía creadora, o si lo cristianizamos, de Dios único que tenían nuestros antepasados. Porque tenemos que entender, güey, que lo que veían ellos no era la versión mediocre que nos venden a nosotros de que nosotros somos seres que necesitan ayuda, güey. Ellos lo veían como las representaciones terrenales de las fuerzas de la tierra. O sea que Tlaloc no es un dios, es la representación masculina de la fuerza del agua, güey. Chalchitlicue es la representación femenina de la fuerza del agua. No es una diosa a la que se le reza, güey. Sí, es un ser que habita esta tierra igual que tú, pero nuestra comprensión teológica dista y basta mucho, güey. Solo quería hacer este pinche parálisis cultural, porque me parece que muchos de estos autores tuvieron la desventaja, güey, de que les tocó crecer en un mundo súper cristianizado y que no tenían como que estas ondas tan decolonízate que hay ahora, güey. Ante la encrucijada planteada por las contradictorias propuestas de Tlacaelel y Nezahualcóyotl, los integrantes de la asamblea,
por acuerdo unánime, decidieron consultar al códice que corresponde a todas las preguntas, o sea, indagar cuáles eran en esos momentos las influencias celestes dominantes sobre la Tierra, para así estar en posibilidad de adoptar la resolución que estuviese más acorde con dichas influencias. Los complejos conocimientos requeridos para averiguar cuál era el influjo predominante de los astros en un determinado momento, constituían una de las más valiosas herencias culturales que sabios y sacerdotes habían logrado preservar tras el colapso sufrido por las antiguas civilizaciones. De entre los distintos medios empleados para indagar los designios trazados por los astros, existía uno considerado por todos como el más certero, el Oyama, o sea, el juego de pelota, designación desde luego errónea, originada en la natural incapacidad en que se hallaban los conquistadores españoles para desentrañar el complejo simbolismo de esta ceremonia. ¿Ves, güey? O sea, toda la traducción cultural que tenemos nosotros está incompleta porque la visión, güey, que tenía el pendejete mediocre que vino en barco, que no era lo mejor del otro país, güey, o del otro continente, tenía una comprensión súper básica, güey, y lo trajiste a leer, güey, no sé, güey, o sea, sería como meter a alguien a un museo que nunca ha tenido contacto con la cultura. Se va a aburrir, güey. Le va a parecer feo y aburrido. Y no quiere decir que esté feo y aburrido, sino que le falta información, güey. Fue lo que le pasó a los pobres diablos que llegaron a este continente. Pero bueno. En Tenochtitlan no se había celebrado jamás una ceremonia de esta índole. En igual forma, la determinación del sitio y de las dimensiones del recinto donde debió de tener lugar la ceremonia, así como del día y momento más adecuados para la celebración de la misma, se fijaban mediante complicados cálculos astronómicos. En Tenochtitlan no se había celebrado jamás una ceremonia de esta índole, razón por la cual no existía el recinto apropiado para llevarla a cabo. Así pues, los integrantes de la asamblea primero tuvieron que realizar los estudios encaminados para la construcción de un tlachtli. Estos individuos... designación que se daba al recinto en donde se efectuaba la ceremonia, o sea, el estadio del juego de pelota, para posteriormente dirigir a su edificación y efectuar la elección de las personas que habrían de participar en el ritual destinado a obtener información sobre los dictados astros. Una vez concluidos, por ejemplo, los individuos eran considerados como auténticos símbolos de los cuerpos celestes. El principal elemento del juicio que se utilizaba para efectuar la selección de estas personas era el análisis de las influencias ejercidas sobre ellas por los astros como resultado del lugar y momento de su nacimiento. O sea, los jugadores, güey, no eran nada más un equipo, sino que cada uno representaba un astro celeste de ese momento. Era como un oráculo vivo, güey. ¿Y cómo seleccionaban esa raza? Dependiendo de cuándo, dónde habían nacido y lo que había pasado en su fecha de nacimiento. Este güey nació en el 1 conejo. Pero en el 1 conejo estaba nublado, ¿no? Entonces este verga no puede jugar. Este güey nació en el 1 conejo, pero cuando hacía un chingo de sol, tráetelo porque eso es lo que ocupamos. Era como un oráculo vivo, güey. Entonces no podríamos pasar a entender lo que estaba pasando o lo que a ellos les decía si nos lo explican como una pendejada parecida al Coliseo Romano, güey. Pero bueno. Una vez concluidos todos los preparativos, tuvo lugar el legendario ritual ante la presencia de la totalidad de los integrantes de la asamblea y de los reyes de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Una intensa emoción dominaba a los espectadores mientras contemplaban el incesante ir y venir de la compacta pelota de hule, dentro de los bien marcados límites del pequeño terreno que en aquellos momentos simbolizaba al universo entero. Imagínate dónde estaríamos si no hubieran quemado todos los códices, güey. Al finalizar la segunda y última parte de la ceremonia, la primera tenía lugar en el día y la segunda por la noche. Ninguno de los presentes en la misma ignoraba ya cuál era la conclusión que podía inferirse como resultado de la indagación que acerca de las influencias de los astros acababan de realizar. El predominio de Huitzilopochtli era incontrastable. Huitzilopochtli era un mismo señor, un mismo tiempo un símbolo del planeta Marte y una deidad solar, o más exactamente constituía una representación de las influencias que ejercía el planeta Marte sobre la Tierra, cuando sus fuerzas se conjugaban con la energía del Sol. Los toltecas del Segundo Imperio habían designado a esta misma influencia celeste con el nombre de Tezcatlipoca-Azul. También se le conoce tiempo después como el colibrí izquierdo, también se le conoce, o también lo vas a conocer o escuchar o leer como el hermano de Coyolxauhqui,
el fundador del imperio, el que le dijo a los que salieron de la peregrinación de Aztlán que caminaran y que fundaran el ahora conocido imperio azteca. Hay muchas leyendas sobre el colibrí izquierdo o el colibrí zurdo. La hegemonía que ejercía en estos momentos sobre los seres que poblaban la tierra, misma que al parecer se prolongaría durante un largo periodo, era muy superior a la procedente de cualquier otro cuerpo celeste. Al día siguiente de la celebrada ceremonia, la asamblea prosiguió sus deliberaciones. Una vez más, Tlacaelel hizo uso de la palabra para insistir en su proposición inicial, apoyándose en los resultados aportados por la reciente investigación cósmica. La supremacía de Huitzilopochtli, sentenció el portador del emblema sagrado, impregnaba la tierra de evidentes y poderosas influencias bélicas, bajo cuyo dictado se generarían incesantes enfrentamientos entre los seres humanos. En su proyecto, las guerras que habrían de producirse en el futuro debido a las influencias cósmicas tendrían un concreto y elevado propósito: impulsar el crecimiento del astro del cual dependía primordialmente el desarrollo de todos los seres. En esta ocasión, los argumentos del azteca entre los aztecas terminaron por convencer a los integrantes de la asamblea. El resultado de la reciente ceremonia les había llevado a la conclusión de que se aproximaba para la humanidad una larga época de contiendas como inevitable consecuencia de las fuerzas prevalecientes en el cosmos, por lo que consideraron que la implantación del sistema propuesto por Tlacaelel, en el que al menos se pretendía canalizar la energía derivada de las guerras hacia un propósito específico, constituía un mal menor a la simple realización anárquica y sin sentido que de otra forma tendrían dichas contiendas. Únicamente Nezahualcóyotl mantuvo una inalterable oposición al proyecto de su mejor amigo, pero dado que no solo el sentir general de la asamblea, sino al parecer hasta el de la bóveda celeste eran contrarios a sus personales puntos de vista, se contentó con lograr para los texcocanos una situación de exclusión. A cambio de su promesa de no oponerse a la realización de los planes trazados por Tlacaelel, este se comprometió a su vez a no pretender implantar dentro de los confines del reino de Texcoco los nuevos conceptos y prácticas con los que se proponía reorganizar a todos los pueblos de la tierra. Con objeto de lograr una más rápida aceptación de los conceptos y sistemas cuyo establecimiento proyectaba, Tlacaelel consideró que resultaría conveniente tratar de borrar de la memoria colectiva de las distintas poblaciones aquellos conocimientos del pasado que implicasen una oposición a las ideas que intentaba poner en vigor. Para lograr esto, previno a sus oyentes que en un futuro cercano ordenaría que en todas aquellas regiones que fuesen quedando bajo el dominio tenocha se procedería a la inmediata destrucción de los antiguos códices. El azteca entre los aztecas comprendía muy bien que si esta drástica medida era necesaria para facilitar la difusión de los nuevos conceptos, la destrucción de aquellos venerados documentos constituiría una pérdida irreparable. Así pues, aconsejó a los integrantes de la asamblea, pertenecientes todos ellos a las diferentes organizaciones religioso-culturales, en cuyo poder se encontraban mayor parte de los códices, que seleccionaran de entre el sinnúmero de documentos que poseían aquellos que en verdad representasen a un auténtico legado de sabiduría, y que los ocultasen cuidadosamente en lo más profundo de recónditas cavernas. En esta forma, la valiosa herencia cultural contenida en aquellos códices se salvaría y podría ser utilizada en algún futuro remoto, sin que por el momento su existencia representase un obstáculo a la realización de los planes tenochas. Finalmente, los participantes en la asamblea elaboraron un extenso proyecto con objeto de lograr la máxima colaboración de cada una de las diferentes instituciones religioso-culturales representadas en aquella reunión, cuyos componentes se comprometían a realizar un gigantesco esfuerzo tendiente a superar la decadencia cultural imperante, para lo cual se reimplantarían en todas partes los antiguos procedimientos de enseñanza que propiciaban un armónico desenvolvimiento de la personalidad, incluyendo el desarrollo de facultades que comúnmente permanecían dormidas en la mayor parte de los seres humanos. Las bases sobre las cuales se edificaría todo el movimiento ideológico cultural propiciado por el advenimiento de la hegemonía tenocha habían quedado sólidamente establecidas. Y se parece un poco también a la historia, ¿no? Sí hablar o sí entender esa parte, güey, se me hace como muy importante. No eran dioses, güey, no era esta parte religiosa en la que
nosotros somos una parte inferior de la humanidad. No, güey, o sea, nosotros somos una parte del cosmos. Nosotros somos una parte misma de la energía viva del cosmos, güey. Y pensar o entender que estas fuerzas sobrenaturales o estas representaciones terrenales de las fuerzas que rigen alrededor de nosotros son superiores nada más porque, güey, son diferentes, es una pendejada, güey. O sea, es pensar, o es este mismo pensamiento perpetuado, perpetuoso, perpetualidad patriarcal, dijeran las feminiñas, güey, de que hay algo superior a nosotros que por eso nos controla, güey. Acuérdese siempre que toda la tecnología desconocida es magia hasta que se demuestra lo contrario o hasta que te la explican, güey. Entonces, si lo piensas, también están como un poco hilando y construyendo esta nueva identidad mexicana en la que tus representaciones de la tierra ya no son representaciones de la fuerza de la tierra, ahora son tus dioses, porque tú eres inferior. Y no es cierto, güey, pura verga, no somos inferiores, estamos iguales, güey. Los dos somos habitantes de este plano y tenemos diferentes valores y fuerzas y cosas así, pero te digo, tenemos que resetear primero nuestra etapa teológica tonta de pensar que somos inferiores, de pensar que necesitamos ayuda, de pensar que necesitamos una cosa que nos guíe, nos vea y nos cuide. No mamen, cuídense ustedes, véanse ustedes, protéjanse entre ustedes y vas a ver cómo todo cambia. Yo soy el pinche Barbitas de la Sierra, muchísimas gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito y nos vemos a la próxima. ¡Chao!